Ingesta inadecuada, más que todo relacionado con esto, ¿ya? O sea, el ebrio tiene un montón de un proceso proinflamatorio. Solo por ser ebrio, no, vas a llegar a la respuesta correcta. Tiene mayor cantidad de pérdidas que de ingresos, ¿ya? En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Solucionar las pérdidas y los ingresos. Fácil. En cambio, en el proceso de las hemorragias, fisiopatológicamente hablando, es distinto. En la cual una hemorragia mayor a 500 ml aproximadamente nos puede llevar a un proceso de hipovolemia, en la cual en el proceso hipovolémico vamos a tener una... ahora se prende el tacladito. Tenemos una reducción vamos a tener una disminución del retorno venoso, una disminución de la presión arterial, en la cual es característico por el problema de la hipovolemia. Entonces necesitamos mecanismos compensadores, en la cual tenemos más receptores de volumen, un aumento de la secreción de las vitaminas, activamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en la cual con los vasos periféricos vamos a hacer que tengamos un estímulo a nivel del líquido intersticial y la luz vascular. ¿Para qué? Para que empiece a pasar líquido de la parte intracelular hacia la parte extracelular y tratar de compensar en este caso. Pero depende de la característica de dónde es la pérdida. Ya en general la fisiopatología de la hemorragia nos va a llevar a estos procesos en los cuales se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y a la par, como dice el libro de Guyton, también vamos a activar la hormona antidiurética, ¿ya? Por el cual a través de estos mecanismos vamos a tratar de incrementar el gasto cardíaco también y a través de todos estos procesos tratar de reponer las pérdidas que tenemos, pero esto no va a ser posible en el caso de las hemorragias si no solucionamos la hemorragia en cuestión, ¿ya? Entonces, uno de los principios que dice el ATLS es que primero tenemos que controlar la hemorragia y luego entender cómo funciona la fisiopatología en cuestión, ¿ya? ¿Por qué? Si solamente tapo la hemorragia, ¿eso va a solucionar todos estos mecanismos compensadores? No, porque si ha perdido más allá de 500 ml, eso significa que entra dentro de un rango peligroso, que el rango máximo hasta 1800, creo que dice el libro. A partir de los 1800 ya estamos hablando de una característica muy similar al CIRS. Entonces no es suficiente el hecho de parar la hemorragia, sino que tenemos que utilizar distintas vías para poder reponer las pérdidas sin la necesidad de crear hemólisis. ¿Por qué? Porque si le empiezo a pasar paquetes globulares indiscriminadamente, podemos llegar a un proceso en el cual empiece a hacer hemólisis, ¿ya? No están las nuevas guías, creo que estaba en la última que les he pasado, está en cómo tenemos que tratar los tipos de hemorragias. Entonces, eso significa que a llevar estos procesos de la parte intracelular a la parte extracelular o viceversa, también podríamos tener pérdidas de sodio en cierto porcentaje, ¿ya? Por eso una de las características más importantes que tenemos que hacer es sí o sí colocar vía a un paciente con hemorragia. ¿Por qué? Porque no sabemos si solamente es a un foco, puede ser a otros focos. Entonces ahí tenemos que hacer otras cosas y dar otro tipo de soluciones, ¿ya? Las hemorragias son bastante complicadas, aunque no lo parezca. Algo más habitual, la sudoración excesiva. Dentro de la sudoración excesiva, si bien el aumento de la temperatura externa puede ser uno de los estímulos para el incremento de la temperatura interna, no necesariamente es un único estímulo, sino que otra cosa les hace sudar. Hay uno muy común. Nervios no es el término correcto. No es el término correcto, nerviosismo. A ver, es que en general nervios puede ser muchas cosas. Que yo vaya y haces otra cosa y te pregunte fisiopatología de esto, y si les digo con un tono de voz
agresivo, estoy casi seguro que les voy a hacer sudar, ¿ya? Pero si, no sé, alguno de ellos va y le dice a su crush, varón o mujer, me gustas, y todos están escuchando y frente a todos les dice que no, igual van a empezar a sudar, ¿ya? Eso no es nerviosismo, sino no es ansiedad, ustedes hormonal, ¿ya? Las hormonas, el cortisol principalmente puede estimular, muy similar a lo que ocurre con los sensores térmicos de la piel, hacia la médula espinal, en la cual a través del hipotálamo, el estrés y la ansiedad, y está ahí, el estrés y la ansiedad puede llevarnos a también una liberación de todas las vías de secreción para la formación y secreción de sudor, ¿ya? Entonces eso significa que si yo estoy bajo mucho estrés, puedo sudar grandes cantidades más allá de 1000 ml. Sí, hay algunos pacientes que tienen esas características, por el cual estas personas tienen que tener una buena cantidad de ingresos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen gran cantidad de pérdida también. Entonces, no solamente tenemos que ver el tema de la temperatura como tal, que sí, la literatura de Guyton te dice que el sudar está relacionado directamente con la situación del calor, ¿ya? Del medio interno, no con hacer bueno o mal ejercicio y demás. Pero puede haber situaciones, por ejemplo el estrés, que es muy similar a lo que ocurre con la parte de estimulación a través del aumento de la temperatura, y que finalmente vamos a estimular la glándula apocrina y la glándula écrina, en la cual tenemos la dilatación de los poros, la piloerección y empezar la formación de sudor como tal, y vamos a empezar a liberarlo a través de la piel, ¿ya? Por el cual es una causa para procesos hipovolémicos hiponatrémicos. ¿Por qué? Porque a partir de esto sí vamos a tener la característica de pérdida de sodio, ¿ya? Por el cual, por ese motivo, que ya les había dado la charla el día jueves, por eso tenemos que saber si vamos a hacer actividad física, qué deberíamos consumir. He dado categorías. Hidratantes. Bebidas hidratantes. El suelo no entra dentro de ese bebidas hidratantes, no suero. Suero. El suero sigue siendo un suero. Claro, pero no se debería. Muy diferente a qué ocurriría, no me acuerdo qué hice acá específicamente con esto, pero sí está relacionado a las quemaduras, por ejemplo, procesos inflamatorios similares, traumatismos, etcétera, etcétera. Supongamos que ustedes son un hombre abnegado y su mujer los usa de saco de box y los quema y demás. Entonces, que hoy por hoy es un poquito más habitual, por si acaso. Mis alumnos peruanos me han advertido de las mujeres peruanas, según ellos, que ustedes los usan de sacos de box. Dice, Qué frío. el tejido dañado va a tener la característica de activar la vía del complemento y activar los mediadores inflamatorios. ¿Cuál es el problema en realidad a través del tejido dañado? Que con toda la parte de estimulación para la quimiotaxis y demás, va a ocurrir que a través de este proceso proinflamatorio tengamos una vasodilatación capilar e incremento de la permeabilidad. Este incremento de la permeabilidad puede llevarnos a que tengamos pérdida de líquido, ¿ya? Sí. Es decir, entre peor esté en relación al tejido dañado, la estimulación proinflamatoria pues va a ser mucho más
severa, por el cual puede llevarnos a pérdidas insensibles en este caso. Entonces, eso significa que si la persona está en relación con un traumatismo severo o quemadura severa, también tenemos que ver la relación con el desequilibrio hidroelectrolítico, porque está empezando a tener pérdidas insensibles en demasía, ya más que todo relacionados con esto. Por el cual, dentro de las quemaduras vamos a tener fisiopatología básica, aumento de la permeabilidad capilar, vasodilatación y nos puede llevar a un proceso de edema. Pero al mismo tiempo, la pérdida de la barrera cutánea a partir de los grados 2, por si acaso, evaporación de agua, y ambas vías nos va a llevar a un shock hipovolémico. La primera vía ya les he enseñado, que era la anterior diapositiva, y esta es un poquito más lógica, ¿ya? A la quema de la piel, principalmente a partir del segundo grado, pues tenemos la pérdida de barrera cutánea, tenemos evaporación de agua, y ahora es un complemento para que probablemente podamos llegar a un shock hipovolémico, ¿ya? Por el cual, muy diferente a lo que ocurre en procesos inflamatorios gastrointestinales. Muy similar a lo que anteriormente les había mencionado, pero en la inflamación intestinal la diferencia es que si bien este proceso inflamatorio hace igual vasodilatación y mayor pérdida a través de el problema relacionado con intestino delgado e intestino grueso, es que ya no vamos a tener la capacidad adecuada de absorción, ¿ya? Y si es en intestino grueso, pues el gran problema es que si no absorbemos agua, ¿qué proceso vamos a tener? Bien, procesos diarreicos. Eso va a aseverar el problema y ahora tenemos doble pérdida relacionado con el proceso inflamatorio a nivel del intestino grueso y tenemos diarrea como tal. En estos casos, ¿qué se les ocurre para inflamación gastrointestinal? Fácil. ¿Qué? ¿Qué tanto picante deberías comer para que hasta te arda en la cola? Quiero saber cómo saben eso. Bien, fácil. Infecciones, ¿ya? En algunos casos, relacionado también alteración en relación con la dieta. El humo del tabaco también está relacionado con esto y cierto uso de medicamentos, pero el principal va a ser agentes causales, ¿ya? Para que te lleve un proceso inflamatorio. Por ese motivo, cuando están con una infección gastrointestinal, pues a la larga puede llevar un proceso diarreico por la parte inflamatoria, ¿ya? El humo del tabaco, por eso hay algunas personas que para defecar más fácil fuman para que sea mucho más fácil. Es que, a ver, sí funciona, sí, técnicamente sí, crea un proceso inflamatorio a nivel intestinal. Entonces, como crea un proceso inflamatorio, ya no absorbe tanta cantidad de agua, por el cual, en teoría, sí va a defecar de manera más fácil. Pero a ver, pregúntame a mí, tener cáncer pulmonar y un daño inflamatorio crónico por fumar, ¿vale la pena por solo 5 minutos de liberación? No sé, pero según yo no. Pero bueno, hay muchas personas extrañas. Se pueden utilizar laxantes, hay otras soluciones en vez de fumar, ¿ya? Las dietas severas sí te puede llevar a procesos de inflamación crónica. ¿A qué me refiero con dietas severas? En las cuales solamente comes un tipo de alimento, ¿ya? Por ejemplo, la dieta keto igual no se recomienda para todas las personas. Es muy peligroso porque te puede llevar a procesos inflamatorios crónicos. Cualquier dieta extrema te puede llevar a procesos inflamatorios crónicos. Ay, no, ya. Vamos a tener dos síndromes muy extraños, porque según la literatura sí pueden representar en el 10, no, mucho, en el 5% de probabilidad de que te encuentres con estos pacientes, en las cuales
más que todo está relacionado con alteración a nivel renal a través de transportes, ¿ya? Como va a ser el síndrome de Bartter y el síndrome de Gilderman. En el caso del síndrome de Bartter, vamos a tener dos, que va a ser el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 está más que todo relacionado con los cotransportes, muy similar a lo que ocurre en la bomba sodio-potasio TPasa, pero en este caso el cotransporte sodio-potasio-cloro, en la cual se altera esta bomba, y la característica del síndrome de Bartter es que vamos a tener una disminución de la captación de sodio a través de la alteración de este tipo de transporte, ¿ya? Son trastornos genéticos, por si acaso, no te puede pasar esto a menos que sea un trastorno genético, no hay otra manera. ¿Cuál es el tipo 3, que creo que es el más importante? La alteración de la bomba sodio-potasio TPasa. En el síndrome de Bartter, acá el problema es que la bomba sodio-potasio TPasa no funciona como debería, nos va a llevar a que tengamos una disminución del sodio en la parte del líquido extracelular. Mientras que en el síndrome de Gilderman, el cotransporte del sodio-cloro es la deficiencia más importante que vamos a tener. Entonces tenemos mayor cantidad de sodio en la parte intracelular, no mayor cantidad, eso sería erróneo. Hay un aumento en el líquido intracelular de sodio y hay una disminución de sodio en la parte extracelular, ¿ya? En la cual en el síndrome de Gilderman tenemos mayor cantidad de pérdida de sodio por la característica de la alteración del cotransporte sodio-cloro, ¿ya? Son trastornos genéticos raros, pero que según el libro sí deberíamos mencionarlo. ¿Por qué? Porque si tienen pérdidas de sodio, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a pensar? Lo lógico, pero puede llegar a un momento en la cual en realidad tienen cualquiera de estos dos síndromes. Entonces es importante que lo mencione, pero no voy a ahondar mucho en esto porque sería excesivo, ¿ya? Hipovolemia eunatremia. Hipovolemia eunatremia, es harto esto, por si acaso, por eso deberían haber estudiado fisiología así, súper bien. Vamos a tener tres categorías: aumento del gradiente de presión hidrostática, reducción de la gradiente de presión oncótica y aumento de la permeabilidad de la barrera. El aumento de la presión del gradiente de presión hidrostática a través de sepsis, vasodilatadores y insuficiencia cardíaca, derecha o izquierda, no importa. La reducción del gradiente de presión oncótica, hipoalbuminemia, sepsis también, traumas, cirugías, quemaduras, enfermedades linfáticas. Y el aumento de la permeabilidad, la sepsis, traumas, cirugía y quemaduras. Esta técnicamente ya les he enseñado cómo, pero voy a mencionar algunas cosas en relación a, ¿ya? En el caso de la sepsis, ¿cómo nos va a llevar al proceso de hipovolemia euvolémica? Hipovolemia eunatrémica, perdón, estoy repitiendo lo mismo. El proceso inflamatorio a través de todas las citoquinas proinflamatorias va a hacer de que tengamos una ruptura a nivel entre la unión de las células endoteliales, ¿ya? Por el cual, a través de este proceso, tenemos un edema intersticial, por el cual va a hacer de que empecemos a tener mayor cantidad de liberación, ¿ya? De líquido corporal a través de, por el cual, en los procesos de trauma o los procesos sépticos, uno de los problemas es que vamos a tener un aumento de la pérdida, pero fisiológicamente hablando, vamos a tratar de que ese líquido llegue a algún lugar, ¿ya? Porque no podemos tener gran cantidad de pérdidas. ¿Por qué? Porque si empezamos a tener pérdidas desde la parte intracelular, ¿qué le va a ocurrir al paciente? Desde la parte intracelular, pérdidas de líquido hacia la parte extracelular, de líquido intracelular hacia la parte extracelular. ¿Qué podemos ver en el paciente? Edema, ¿ya? Entonces, el problema la solución que trata de explicar dentro de la fisiopatología es que esa cantidad excesiva de líquido nuevamente va a tratar de llevarlo hacia la parte intracelular, ¿ya? Entonces, en este proceso de no recuperación, en este proceso adaptativo, sí podemos tener niveles adecuados de sodio, ¿ya?
hasta que si sigue el estímulo, ya sea por sepsis o por el trauma, pues vamos a llegar al proceso de hipovolemia y hiponatremia. Como tal, insuficiencias cardíacas, este es según yo más sencillo. Insuficiencia cardíaca derecha y insuficiencia cardíaca izquierda. No quiero explicar fisiología. No, ya saben fisio ustedes. Un repasito. La memoria de algo Eso me dijeron en paralelo 100. La mayoría. Presión hidrostática, ¿cómo funciona? Ya, va a favor de un gradiente de presión en la cual la fuerza principal que vamos a tener a través de esto va a ser gracias al líquido, que en esto se puede dividir en dos, que va a ser agua y agua y sangre. Mientras que la presión oncótica o coloidosmótica, o como quieran decirle, esta va a estar relacionado con proteínas. Puede ir en contra de un gradiente de presión, ya por la característica de las proteínas, por el cual dentro de las proteínas vamos a tener muchas, pero principalmente la albúmina. Entonces, dentro de la característica vascular, si hablamos de la presión hidrostática, pues toda la sangre que tenemos en este espacio, está creando una presión hidrostática, ¿ya? Por el cual, a través de la parte vascular, si yo incremento la cantidad de volumen sanguíneo que tengo, ¿qué ocurriría bajo esta lógica? Pues puede empezar a ir filtración a través de la parte vascular, ¿ya? Por el cual, una manera de impedir esto o de adaptarlo es justamente la presión oncótica o la presión coloidosmótica, en la cual a través de las proteínas podemos hacer, por eso les digo que puede ir en contra de un gradiente de presión, ¿ya? Por el cual, como va en contra de un gradiente de presión, impide que a pesar del aumento de la presión hidrostática, la presión coloidosmótica puede ir para retención del contenido como tal. O pongamos que hay un aumento de la parte intracelular y hay una disminución. Lo que ocurre en fisiología de equilibrio electrolítico, hay mucha cantidad de líquido en este espacio y acá hay una disminución del volumen, por el cual, como hay una disminución de la presión hidrostática en este espacio, pero la presión coloidosmótica puede ayudarme a que empiece a ir líquido hacia la parte vascular, ¿ya? Por el cual manejar estos conceptos es muy importante para ahora sí entender insuficiencia cardíaca. Esto supongo que está en. Entonces, dentro de las características de insuficiencia vamos a tener dos, que va a ser insuficiencia cardíaca derecha, es decir, el fallo en el lado derecho, y la insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, en ambos vamos a tener la característica de formación de edemas, pero solamente en uno, en ambos vamos a tener edemas, pero la diferencia en los edemas es lo importante para saber qué es lo que ocurre, en la cual la insuficiencia cardíaca derecha te va a dar edemas de aquí sí, ahí está. La manera que me han enseñado, la insuficiencia cardíaca derecha te va a dar edemas de miembros inferiores principalmente. ¿Por qué? Porque el fallo de la bomba hace que haya un aumento de la presión hidrostática, sobre todo en relación donde hay un aumento de la presión, que es justamente en miembros inferiores.
¿Eso significa que solamente va a haber edemas en miembros inferiores? No, entre más severo sea la insuficiencia cardíaca derecha, va a empezar a tener mayor cantidad de edemas a nivel del cuerpo en general, en los brazos, etcétera, etcétera, ¿ya? Mientras que la insuficiencia cardíaca izquierda va a causarnos edema pulmonar, ¿ya? En la cual el fallo de bomba ahora hace que haya un incremento de la presión hidrostática en relación a la circulación menor, ¿ya? Por el cual la insuficiencia cardíaca es muy importante en relación con los procesos de hipovolemia e unatremia. En este caso, unatremia, ¿por qué? Porque no perdemos sodio, no hay sodio. ¿Cómo puede llevarnos a un proceso hipovolémico? Hay una alteración entre el transporte de la parte extracelular y la parte intracelular, en la cual nuestro organismo, con esta gran cantidad de líquido que tenemos por el fallo en la bomba, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Transportarlo hacia la parte intracelular, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más aumento de volumen sanguíneo y esto refiere a un aumento de la presión hidrostática. Entonces, esencialmente lo que va a fallar acá son las presiones. Hay demasiada presión hidrostática y la presión coloidosmótica es insuficiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el fallo esencial es el fallo de bomba. En estos casos, el tratamiento es muy variante, depende de la característica que tengamos. Nota mental, electrocardiograma de insuficiencia cardíaca. Ya se han enseñado eso. Es la verdad.